Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos como siempre a este devocional, El Tiempo con Dios. Hoy, sábado 3 de febrero de 2024, meditaremos Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 33, y nuestro pasaje se titula La fe y el perdón. Pero como siempre vamos a empezar nuestro devocional presentándonos ante nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque una fecha más nos convocas para meditar juntos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella nosotros hallamos vida, nosotros encontramos ese refugio. Gracias por tu amor, gracias por tu paternidad, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú permites, Padre, que todo acontezca con un propósito en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también por las nuevas generaciones, por los nuevos creyentes que se van a ir añadiendo a tu iglesia. Te pedimos por ellos para que su fe sea perdurable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestra lectura del día de hoy. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El día de hoy nuestro Padre nos recuerda la importancia que tienen dos de sus regalos espirituales, su valor incuantificable y el poder que tienen ellos cuando los ejercitamos, el poder de la fe y el poder del perdón. La fe de Dios, entendida como la revelación de Él hacia la humanidad respecto de su persona, sus atribuciones, sus características, también de su voluntad manifiesta en nuestras vidas, pero sobre todo de su palabra, que contiene mandamientos, promesas, la forma como debemos de conducirnos en esta tierra, todo para que podamos creer en Él, alcancemos redención, salvación y vida eterna. También la fe en Dios podemos entenderla o recordar como ese grano de mostaza, una semilla que mide entre 1 y 2 milímetros. Esa medida inicial que nosotros hemos tenido cuando hemos empezado nuestro camino al lado de Dios. Puede ser sin entender mucho, porque la mayoría de nosotros hemos venido de una forma tradicional, sin leer mucho la Biblia o comprendiendo la comunión con Dios. Pero con todo ello, nosotros a lo largo del tiempo hemos entendido
que Dios hace respaldar su palabra en todo tiempo, su voluntad. Él es digno de toda confianza. Y aquí en el versículo 22 Jesús es contundente al contestar: tengan fe en Dios. El día de hoy nuestro Padre nos recuerda que siempre tengamos fe en Él, a pesar de la circunstancia que se esté viviendo. En el versículo 23 dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que diga, le será hecho. Aquí nos recuerda el Señor de las dos condiciones. No dudemos en nuestro corazón, al contrario, debemos de creer que será hecho lo que dice. El día de hoy el Señor nos dice que debemos de creer con un corazón dispuesto, con esa expectativa, como niños, creyendo que lo que será hecho es lo que dice. En el versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hallar a Dios implica buscarlo de corazón, genuinamente, de una manera intencional. También debemos recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá. Por eso debemos de tener esa plena confianza en Dios, en que si Él te dice, Él te da una instrucción, es porque así corresponde hacerlo. También nos hace recordar otra condición, y está en el versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es muy importante tener en cuenta y recordar el perdón que hemos recibido de Dios, para que ese mismo perdón nos lleve a perdonar al prójimo. Debemos de soltar toda ofensa, resentimiento. Debemos de quitar de nuestro corazón toda falta de perdón. El Señor nos quiere libres, el Señor quiere trabajar todos los días en nosotros. No pongamos obstáculos de ninguna clase. Reconozcamos qué cosas tenemos pendientes con el prójimo, porque el Señor siempre nos llama a estar cuentas, en primer lugar con Él, pero también con el prójimo, porque en eso radica el mandamiento, en amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si nosotros decimos que nos amamos, debemos también mostrar amor al prójimo. Entonces, dejemos de lado los lamentos, las quejas, dejemos de lado cualquier frustración, dejemos de lado toda falta de fe que nos pueda alejar de Dios, que nos pueda alejar del diseño original. Dejemos de lado toda dureza de corazón y pidamos a Dios un corazón de carne, un corazón renovado, un corazón perdonador, y sobre todo honremos cada día con nuestras vidas esa declaración de fe que nosotros hemos expresado con nuestra boca, y sobre todo que se ha creado en nuestro corazón de creer siempre a Dios, de tener fe. Recordemos que el Señor busca siempre que nosotros seamos esos hijos dóciles, esos hijos enseñables, que podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también recordemos en Juan 15:7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que tu oración a partir de ahora esté llena de fe, esté con ese corazón dispuesto, que lo cree todo, pero sobre todo sin retener ningún obstáculo que pueda perturbar tu comunión diaria. Podamos poner en práctica estos dos regalos espirituales que son la fe y el perdón, para que nosotros podamos alcanzar ese crecimiento espiritual y podamos alcanzar sobre todo las cosas que el Señor ha apartado para cada uno de nosotros, que son cosas que pronto en nuestra mente no se ha concebido, pero en la mente del Señor sí lo fue desde antes de la fundación de este mundo. Así que persigamos lo que el Señor tiene para con nosotros, ejercitando una fe genuina
y sobre todo también poniendo en práctica el perdón a diario para no tener nada en contra y ninguna cuenta pendiente con nadie. Así que les animo a que continúen meditando la palabra del día de hoy. El Señor nos recuerda, porque el Señor nos quiere como hijos libres, esos hijos que realmente podamos tener esa estatura, esa medida de fe como Él ha diseñado. El Señor quiere que prosperemos en todo, pero sobre todo que prospere nuestra alma. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.